buenos días a todos. Vamos entonces a hablar de esta norma que hace pocas semanas nos la enviaron al correo a todos. De algún modo lo que se espera es que con la aplicación de esta norma retomemos nuevamente eso tan clave que es lograr ese objetivo de tratar a todas las personas con tuberculosis y que recordar que el laboratorio sigue siendo el eslabón más débil en la continuidad de la atención, en especial ahora que tenemos todas estas pruebas moleculares que son precisas, que acortan el tiempo del inicio del tratamiento, que nos ayudan a que el paciente sea diagnosticado de forma más oportuna y que sin duda son costo eficaces, ¿no? Al 2025 se tiene previsto que todos los pacientes de tuberculosis accedan a una prueba de diagnóstico rápido y esta guía o esta norma de la OMS trae tres objetivos. El primero es mejorar el acceso a las pruebas de diagnóstico rápido y su uso como prueba inicial para las personas con tuberculosis presuntiva detectada mediante la búsqueda activa o pasiva de casos. El segundo es aumentar la detección de casos confirmados bacteriológicamente y de farmacoresistencia. Y el tercero, reducir el tiempo transcurrido desde que la persona llega a la atención en salud hasta el diagnóstico. Tiene de bonito que de algún modo nos hace recordar que la estrategia fin de la tuberculosis en el pilar de atención centrada en el paciente nos decía que todo debía ser un diagnóstico rápido y que garantizáramos ese acceso universal a fármacos, además del tamizaje sistemático de los contactos y los grupos vulnerables, ¿no? La guía presenta esta gráfica donde dice que de algún modo en el mundo solo el 38% de las personas accedieron antes de diagnóstico rápido, pero que adicional a eso, solo el 25% de las instituciones que ofertaban servicios de diagnóstico en tuberculosis contaban con una prueba molecular. Y que es claro para todos nosotros que esta variabilidad de pruebas moleculares nos debería tener hoy justamente en ese 2025 que anhelamos, porque realmente ya hay plataformas para todas las necesidades. ¿Qué mantiene la preocupación? Que solo el 70% de los bacteriológicamente confirmados acceden a una prueba rifampicina, que menos de ellos, menos del 50% de estos llegan a una prueba quinolonas y que aún los fármacos del grupo A se evalúan de forma muy limitada en todos los países. Entonces, este documento trae 7 principios básicos que yo creo que si lo pueden mirar más adelante es clave porque hablan del compromiso político, de la equidad, del uso de métodos precisos, del enfoque diferenciado en el paciente, cobertura diagnóstica y el aprovechamiento de la capacidad diagnóstica, que es algo que se debe reforzar. Entonces nos hace referencia a esta secuencia diagnóstica que permite de algún modo detectar las brechas y planificar qué estrategias podemos generar para subsanar estas brechas y se emplea cada vez más en el programa de control de tuberculosis. Esta secuencia diagnóstica tiene, la idea es que el paciente entre en toda la ruta, ¿no? Entonces el paso 1 hace referencia a la detección de un caso de tuberculosis presuntiva, donde entra ese tamizaje sistemático en los grupos de alto riesgo, en la radiografía de tórax, ya vamos a ver los parámetros de cada una. El paso 2, acceso a las pruebas con algoritmos diagnósticos actualizados, acceso a las pruebas de diagnóstico rápido en atención primaria en salud, cobertura diagnóstica que alcanza a todas las personas, capacidad analítica ajustada a las necesidades. El paso 3 dice que debemos hacer pruebas y que aquí es importante hacer un seguimiento a la calidad de las pruebas, que todos los pacientes con tuberculosis presentiva entran a través de una prueba de diagnóstico rápido y que realmente ofertamos prueba de sensibilidad universal. Y el paso 4 se refiere a la recepción del diagnóstico, donde todos los pacientes con tuberculosis pulmonar obtienen un resultado de una prueba de diagnóstico rápido, se hace seguimiento a la tasa de resultados positivos y se entrega el resultado en el momento oportuno. Entonces vamos con el paso 1, que hace referencia a la detección presuntiva de un caso de tuberculosis. Aquí lo que buscamos es aumentar el número de personas con tuberculosis presuntiva que entran a esta vía para realización de una prueba de diagnóstico rápido y llegar hacia el diagnóstico, ¿no? Aborda esa población que requiere diagnóstico y lo que busca es que miremos qué debemos fortalecer desde la necesidad de una oportunidad diagnóstica. El parámetro 1 dice que se realiza una prueba de detección de tuberculosis a todos los contactos del hogar, todas las personas con VIH positivo y otros grupos de alto riesgo pertenecientes al nivel local. ¿Quién va a definir esos grupos de alto riesgo? Cada uno de nosotros en nuestros países, ¿no? Entonces el parámetro 1A dice que se hace tamizaje a contactos del hogar. El numerador es el número de contactos del hogar de casos nuevos de TB y recaídas de tuberculosis pulmonar confirmada bacteriológicamente y notificada que reciben tamizaje de tuberculosis. Y el denominador es el número total de contactos del hogar de los casos nuevos y recaídas de tuberculosis pulmonar confirmada bacteriológicamente y notificada.
El parámetro 1B hace referencia a estos otros grupos de riesgo, por ejemplo, los VIH positivos, y entonces dice que es el denominador numerador número de personas detectadas en otros grupos de alto riesgo que reciben tamizaje para TB y el denominador número total de personas en estos grupos de alto riesgo. El parámetro 2 hace referencia a que en todos los distritos la radiografía de tórax se usa de forma habitual para el tamizaje de tuberculosis. Recordemos que el tamizaje basado solo en síntomas pasa por alto más de la mitad de los casos y también la sensibilidad puede variar si definimos tos o tos con expectoración por más de 2 semanas, ¿no? Aquí el denominador es el número de distritos en los que se emplea habitualmente una radiografía de tórax para el tamizaje de tuberculosis y el denominador es el número total de distritos en el país, haciendo referencia a distritos como distritos, ciudades o municipios, de acuerdo a cómo se denomina en el país. Se centra en radiografía de tórax y yo creo que ese es uno de los parámetros que más nos genera trabajo a partir de este momento, aunque hemos tenido experiencias demostrativas. Pero básicamente recordar que la radiografía de tórax tiene una altísima sensibilidad que está recomendada en la detección temprana de tuberculosis y que de algún modo existe una familiaridad de vieja data o larga data con el uso de esta radiografía. Entonces es como retomar lo que antes se hacía desde el punto de vista de detección presuntiva. Vamos entonces al paso 2. El paso 2 hace referencia al acceso a las pruebas y lo que se busca es aumentar ese acceso a pruebas de diagnóstico rápido. Todavía es limitado y es limitado ¿por qué? Por políticas, por algoritmos diagnósticos desactualizados, ¿cierto? Y en algunos casos por restricción al uso de estas pruebas. Recordar que el acceso a esa atención primaria en salud es un indicador indirecto de diagnóstico temprano, pero que se busca que de algún modo en todos los distritos, lo que dice el parámetro es que en todos los distritos el algoritmo diagnóstico de tuberculosis exige el uso de una prueba de diagnóstico rápido como prueba de diagnóstico inicial para todos los pacientes con tuberculosis presuntiva, incluida la población infantil y las personas con VIH. Y en el caso de las personas con VIH se combina con el LAMP, que ya sabemos que se está usando. Entonces, ¿qué dice el numerador? Número de distritos en los que todos los centros disponen de un algoritmo de diagnóstico de tuberculosis que requiere el uso de una prueba de diagnóstico rápido como prueba inicial para todas las personas con TB presuntiva, incluida niños y VIH, sobre el número total de distritos. Que es importante tener en cuenta que esto apunta a esa meta del 2025 donde todos debemos ingresar al programa con una prueba de diagnóstico inicial, es decir, que ya no valen esos algoritmos diagnósticos donde decíamos para población de riesgo tengo prueba molecular y para población general tengo vaciloscopia, sino que todos ingresamos en un único algoritmo diagnóstico basado en test de diagnóstico molecular. El parámetro 4 lo que busca de algún modo es que tengamos en cuenta que más del 80% de las personas con síntomas de tuberculosis entran por la atención primaria en salud. Es que solo el 25% de los lugares que ofertaban pruebas de diagnóstico para tuberculosis lo hacían a través de prueba molecular. Entonces todavía tenemos ahí una brecha bastante importante que dice que todos los centros de atención primaria en salud tienen acceso a las pruebas de diagnóstico rápido, bien sea in situ o mediante derivación de muestras. Y que en este caso de la derivación de muestras se debe trabajar en que esa derivación desde la obtención no pase más de 24 horas para remitir la muestra, que a veces también nos genera ahí alguna brecha. El numerador, número de centros de atención primaria con acceso a pruebas de diagnóstico rápido, así sea mediante propio o mediante derivación. Y el denominador es el número total de centros de atención primaria en el país. Vamos entonces al parámetro 5, que hace referencia a que todas las personas con tuberculosis tienen acceso a una prueba de diagnóstico rápido como prueba de diagnóstico inicial. Numerador, número de casos notificados de tuberculosis nuevos o recaídas analizados mediante una prueba de diagnóstico rápido inicial sobre el total de pacientes notificados. Recordar que contar con los equipos no garantiza el acceso, ¿no? Lo hemos visto que a veces nos dicen está el equipo, pero el médico no solicita. Entonces aquí lo que se busca es que realmente las personas afectadas lleguen a tener esa prueba de diagnóstico rápido. Y es clave recordar que hacen falta grandes cambios para garantizar que todos los que tenemos una TB presuntiva, debemos recibir esa prueba, pero además recordar que para el 2025 se tiene como una meta establecida. El parámetro 6 es un parámetro bien interesante porque hace referencia a la capacidad analítica, y la capacidad analítica hace referencia
al número de pruebas diagnósticas que pueden realizarse en el tiempo de respuesta recomendado. Entonces, aquí se debe tener en cuenta el número de módulos que está operando, los equipos, si no son módulos de Expert, sino equipos de las otras plataformas, cuántos turnos por día corren muestras para tuberculosis, si es todo el de la mañana, el de la tarde y el de la noche, o solo el de la mañana. Incluso cuántos días a la semana se procesan muestras para tuberculosis y cuántos días al año. Lo que se busca es que tengamos claro cuál va a ser nuestra meta, es alcanzar a todas esas personas con TB presuntiva y si nuestra capacidad analítica nos va a permitir dar respuesta a eso. El numerador, número de pruebas de diagnóstico rápido que se pueden realizar con los instrumentos existentes, y el denominador es el número de pruebas necesarias para que todos los pacientes con TB presuntiva accedan a ese diagnóstico rápido molecular. Vamos ahora al paso 3. El paso 3 hace referencia a la calidad garantizada, teniendo en cuenta que son varios los aspectos que pueden llegar a deteriorar el reporte de un resultado. Lo que busca es aumentar esas pruebas de diagnóstico rápido y las pruebas de farmacoresistencia. Entonces tenemos el parámetro 7, donde todos los instrumentos operativos tienen una tasa de error del 5% como máximo. Numerador, número de centros de pruebas de tuberculosis con tasas de error anuales menores al 5%, y el denominador es el número de centros de pruebas en el país que ofertan pruebas moleculares. Recordar que tenemos una fase antes de prueba, donde puede haber errores como en la manipulación del etiquetado, el procesamiento, la conservación. Durante la prueba, que van más ligados a problemas de funcionamiento de los equipos o falla en el profesional. Y posterior de la prueba, que es la comunicación de los resultados. ¿Qué es importante aquí? Que ojalá en cada una de estas fases, en mi país se llaman preanalítica, analítica y posanalítica, en cada una de estas fases pudiéramos hacer el seguimiento de qué está ocurriendo en los sitios y de evidenciarse fallas, generar escenarios de visita, asistencia técnica y supervisión que nos permitan corregirlas. Ahora, cuando hacemos referencia, perdónenme aquí, a ese 5%, es que se espera que quienes tienen un 5% sean los lugares donde de algún modo tenemos muy buen fluido eléctrico, buena control de temperatura, menos del 5%, o sea, se espera que sea el 3% en lugares donde ya tenemos la prueba instaurada y no está fallando. Pero si tenemos un lugar con más del 5%, eso nos debe generar ya pues, problemas desde el punto de vista de cómo están operando los equipos. El parámetro 8 dice que se realiza una prueba de diagnóstico rápido a todas las personas con tuberculosis presuntiva. Aquí hace referencia al número total de personas con tuberculosis presuntiva en la que se hace una prueba de diagnóstico rápido sobre el número total de personas con tuberculosis presuntiva. Y lo que se busca es que ya no, digamos que ya no sigamos con los diagnósticos clínicos. En realidad eso ya no debería existir, pero en muchos lugares todavía se tiene un número importante de diagnóstico clínico o se sesga un poco la detección porque son muestras con baja carga bauxilar. Aquí hemos visto los documentos de la OMS donde nos dicen prueben en extrapulmonares y nos dicen cuáles, prueben en materia fecal, especialmente para niños. Entonces lo que se busca es que ampliemos ese portafolio diagnóstico y realmente reforcemos lograr en esos pacientes la confirmación del caso. El parámetro 9 hace referencia a si se realiza a todos los pacientes con tuberculosis confirmada una prueba de sensibilidad universal. Recordar que prueba de sensibilidad universal es que si solamente le hago un expert que me detecta rifampicina, estoy haciendo de algún modo esa prueba de sensibilidad universal. A veces nos quedamos esperando la isoniazida y no es necesario en todos los casos, aunque sería lo ideal. El 9A dice coberturas de pruebas para rifampicina, entonces número de pacientes notificados con tuberculosis pulmonar confirmada bacteriológicamente, con resultado de una prueba de rifampicina sobre todos los confirmados bacteriológicamente. El 9B hace referencia a quinolonas, número de pacientes notificados con tuberculosis RR pulmonar confirmada bacteriológicamente, y resultado de una prueba de sensibilidad a fluoroquinolona sobre todo el total de los TBRR. Cobertura para pruebas de sensibilidad de daquilina es el 9C y hace referencia al número de pacientes notificados con tuberculosis RR con resistencia y fluoroquinolona que fueron evaluados a través de bedaquilina. Y el 9C, ay, perdón, aquí me faltó, es linesolid, me lo comí, está abajo. Y es igual que el anterior. ¿Qué pasa? Que de algún modo
sigue siendo muy limitado, lo que decíamos, el acceso, por ejemplo, a los fármacos del grupo A, vimos que era limitado, quinolonas es el 50% de los CRR, y tener en cuenta nosotros como profesionales del laboratorio que en la medida en que se adaptan los esquemas de tratamiento por parte del programa, en esa misma medida nosotros debemos soportar la evaluación de pruebas. Quiere decir que eso va a ser algo dinámico y lo que nos debe llevar siempre es a ir incorporando estas nuevas pruebas de sensibilidad. El paso número 4, digamos que también hace referencia a aumentar el diagnóstico basado en pruebas de diagnóstico molecular, pero lo que busca es que se reciba ese resultado, ¿no? Se recibe ese resultado y que adicional a eso disminuyamos los diagnósticos clínicos. Entonces, todos los pacientes con tuberculosis pulmonar reciben un resultado de prueba de diagnóstico rápido inicial para fundamentar su diagnóstico. El numerador es el número de pacientes notificados con TB pulmonar en el que se hace una prueba de diagnóstico rápido antes de iniciar el tratamiento sobre el total de pacientes notificados, tanto los confirmados bacteriológicamente como los clínicos. Lo que veíamos es que el 63% de los casos de TB pulmonar notificados a nivel mundial tuvieron esa confirmación bacteriológica y que hay países donde todavía el diagnóstico clínico es alrededor del 40%. Digamos que en este momento con esas técnicas eficientes, eficaces, rápidas y sofisticadas, no hay perdón de Dios que se metan pacientes, por ejemplo, tuberculosis pulmonar a adultos sin una confirmación bacteriológica. Es claro que vamos a tener algunos problemas en niños y en personas con VIH, pero en adultos pues no se espera que esto ocurra. El parámetro número 11 hace referencia a que todos los distritos dan seguimiento a la tasa de resultados positivos para optimizar la repercusión de las estrategias de tamizaje y la realización de pruebas. Y aquí va enfocado al número de distritos que dan seguimiento a la tasa de resultados positivos sobre el número total de distritos. ¿Qué quiere decir esa tasa de resultados positivos? Eso se define como el porcentaje de pruebas de diagnóstico rápido iniciales que dan un resultado positivo en un periodo determinado. Aquí incluso pueden ser pruebas repetidas, ¿no? Esta tasa varía entre países y una tasa baja, lo que nos puede estar indicando es que a pesar de que estamos usando técnicas precisas y sensibles, la búsqueda no está siendo tan eficiente, ¿cierto? Y si tenemos una tasa muy alta, quiere decir que estamos buscando muy tarde a nuestros presuntivos con tuberculosis. Finalmente, el parámetro número 12 hace referencia al tiempo de respuesta que damos a nuestras pruebas. Y dice que todos los laboratorios de pruebas de TB alcanzan un tiempo de respuesta menor a 48 horas para al menos el 80% de las muestras recibidas. El numerador, número de laboratorios que alcanzan ese tiempo de 48 horas en al menos el 80% de sus muestras sobre el total de laboratorios con prueba de diagnóstico rápido. Que es importante recordar que ese tiempo son 48 horas en lugares, digamos, perímetros urbanos, pero que en zonas remotas se puede establecer hasta un tiempo de 7 días, eso lo definimos nosotros como programa nacional. Recibir los resultados en el momento oportuno es importante porque reduce morbilidad, mortalidad y de algún modo las técnicas actuales nos permiten mejorar eso hasta las horas. La aplicación de la norma, lo mencionaba el doctor ahorita, tenemos el manual, tenemos la guía, vimos hace un año más o menos el manual para la selección de pruebas diagnósticas, entonces se espera que todos estos sean insumos en el escenario de aplicación. Y en la segunda parte, esto nos presenta lo que pueden ser los obstáculos y elementos facilitadores que les sugiero le echen una miradita porque incluso nos dice en diferentes niveles, en el paciente, en el centro de atención, cuáles pueden ser estos obstáculos y qué puede facilitar que se apliquen toda esta secuencia diagnóstica. Finalmente, traen estrategias para la implementación y muchas de estas estrategias lo que demuestran ya basados en datos de investigación operativa es que si uno combina esa atención de tuberculosis de calidad con las estrategias multifactoriales que se pueden identificar aquí, realmente vamos a mejorar lo que busca este documento, que es el acceso a las pruebas de diagnóstico rápido. Y creo que esa es la última. Ah, bueno, y aquí finalmente recordar los pasos, cada uno de los parámetros. Dice el documento que hay otras cosas en las que se debe trabajar, que no lo menciona como tan al detalle, pero que sí son importantes, que es la educación de los pacientes y la reducción de la estigmatización, el diagnóstico de la enfermedad, especialmente personas asintomáticas, el acceso
a las pruebas, que ya lo vimos, pero aquí es muy importante trabajar desde el público y el privado. A veces se nos sesga el privado porque no lo tenemos en cuenta como laboratorio, porque lo que reporta siempre llega al programa, pero lo que se está buscando es que ampliemos nuestra red a esos escenarios privados, la calidad de los servicios de diagnóstico, consecuencias de un diagnóstico incorrecto y el tiempo de respuesta. Adicional a eso, yo creo que cada parámetro debe calcularse a nivel nacional para detectar esas famosas brechas y la idea es que empecemos a hacer seguimiento de ese progreso en este escenario de expansión de pruebas de diagnóstico rápido.